Dios le bendiga a todos los hermanos que ven este video. En cualquier parte donde usted se encuentre, quiero desearle las más grandes bendiciones del Señor. Quiero hacer una breve reseña histórica de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Jordán, muy conocido como Pueblo Nuevo, Arauca. Quiero leer un texto de la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo número 15, verso 58. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo nos habla de crecer en la obra del Señor. Gracias a Dios hemos visto crecimiento en la obra del Señor, es decir, en las iglesias que el Señor ha venido levantando en las localidades del departamento de Arauca, entre ellas la de Puerto Jordán o Pueblo Nuevo, conocido como el caserío de Pueblo Nuevo. Para el año de 1992, 25 de febrero, fueron los hermanos pastores Juan Jaimes, que pastoreaba en Tame, y el hermano Pedro Rincón, que pastoreaba en Saravena, a hacer una visita allí a la vereda palestina. El fin era recibir dos hogares que eran creyentes, que la iglesia de Benecer estaba entregando a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Testificaron ellos por haber hallado testimonio en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ya que el líder de la iglesia de Benecer tenía que salir hacia el Cesar. Fue así cuando los hermanos pastores mencionados anteriormente llegaron a la vereda palestina para recibir estos dos hogares y luego establecer la obra del Señor allí. Se hicieron dos cultos inicialmente. El primer culto lo predicó el hermano pastor Juan Jaimes, y el segundo culto, que fue la siguiente tarde, predicó el pastor Pedro Rincón, hoy en día presbítero de una de nuestras zonas aquí en Colombia, por los lados del Meta. En ese culto el Señor nos llamó al arrepentimiento. Ese culto se realizó en la casa nuestra, la casa de mi mamá. Estábamos nosotros allí, éramos unos jovencitos en ese tiempo. Dios en su misericordia nos hizo el llamado al arrepentimiento. Pasamos unas 6 personas, entre ellos mi hermana Naidí, mi hermano Adonai y mi persona. Dios nos llamó y por misericordia del Señor perseveramos en el Evangelio. Comenzó entonces allí el trabajo del Movimiento Misionero Mundial. Luego que el pueblo de Puerto Jordán se trasladara al lugar donde hoy es Pueblo Nuevo, por eso se adquirió el nombre de Pueblo Nuevo, porque antes era Puerto Jordán, era la orilla del río, el caserío, y luego lo sacaron fuera del río ya que allí se inundaba, y entonces se le dio el nombre de Pueblo Nuevo. Cuando trasladaron el caserío de la orilla del río para el lugar donde está ahorita, las personas que ya el Señor había llamado, los hermanos que estaban ya congregándose, pidieron a la junta del pueblo, la Junta de Acción Comunal, un lote para la iglesia, y Dios en su misericordia les concedió un lote, el primer lote, donde actualmente está el templo, obviamente ya ampliado a otros lotes que se adquirieron después. Inició entonces allí el trabajo en el Pueblo Nuevo, antiguo Puerto Jordán. Dios comenzó a traer almas, a traer las personas al arrepentimiento, y el pastor Juan Jaimes, que pastoreaba desde Tame, el grupo naciente allí, vio la necesidad de traer un colaborador de tiempo completo y envió a un joven llamado Alberto Arciniegas, quien recibió allí el grupo de hermanos, continuó trabajando. Dios comenzó a darle crecimiento a la iglesia allí. Este joven llegó a ser pastor de esta iglesia por algún tiempo. Y bueno, Dios lo prosperó. Dios permitió que
nuestro hermano en ese tiempo pudiera realizar un trabajo de mucha bendición, de crecimiento. Luego el pastor fue trasladado por circunstancias del orden público allí y recibió un anciano pastor que en ese tiempo estaba ministrando la iglesia en Puerto Gaitán, municipio de Tame. Recibió entonces allí la iglesia al pastor David Martínez. Este varón pastoreó la iglesia por algunos años. La iglesia continuó allí en medio de dificultades, pero en victorias. Terminando el pastorado, nuestro hermano David allí en Puerto Jordano, Pueblo Nuevo, Dios me permitió a mí regresar allí a pastorear, ya que por la misericordia del Señor yo fui uno de los primeros convertidos. Fui líder de jóvenes aquí en la iglesia de Puerto Jordán. Por la misericordia del Señor también estuve como colaborador de tiempo completo, colaborando con el pastorado de nuestro hermano Alberto Arciniegas. Luego me llevaron a colaborar de tiempo completo en la iglesia central en Tame. De allí me enviaron al pastorado en la iglesia del Cerrito Tame, la vereda del Cerrito. Estuve allí 4 años pastoreando, cuando ya el Señor me trasladó para Puerto Jordán a recibir la iglesia donde yo nací espiritualmente. Como ya he dicho, fui por misericordia del Señor líder de jóvenes y luego colaborador de tiempo completo. Ahora llegaba a pastorear en el 2001. Recibí la iglesia allí en el 2001 para continuar el trabajo que se venía haciendo. En ese tiempo era un tiempo de muchas dificultades, de muchas persecuciones, de impedimentos para predicar el evangelio, pero Dios nos dio la victoria, dándonos la fortaleza, la gracia, la sabiduría y sobre todo guardándonos de todo mal y de todo peligro que se enfrentaba en ese momento. Al regresar ya llegué pues casado con la hermana Joana Marozzi Sanabria y con la primera hija, la hermana Churley Joana. En ese tiempo no cumplía 1 añito todavía. Dios en su misericordia nos comenzó a ayudar allí. Estuvimos pastoreando alrededor de unos 12 años. En todo este tiempo del pastorado allí en Puerto Jordán, Dios nos permitió realizar bautismos, celebraciones, matrimonios, e incluso Dios nos permitió enviar obreros a la obra del Señor desde allí, hermanos que el Señor salvó allí, comenzó a capacitar. Hoy en día algunos de ellos perseveran en el ministerio, como es nuestro hermano Cristian y su esposa, que son pastores en la iglesia en Panamá de Arauca, y nuestro hermano Rafael Saí Rodelo con su esposa, que están pastoreando la iglesia del barrio Las Flores en Saravena. Dios nos permitió pastorear esta iglesia, dándonos el Señor muchas bendiciones, dándonos muchas experiencias. La iglesia del Señor en ese lugar, hoy en día muy bonita, la pastoreó luego que yo entregué en el año 2012, exactamente en el mes de mayo. La recibe el pastor Arnulfo Lozano, pastor actual, y su esposa, sus hijos, en ese momento su hijo. Dios le ha dado también grande victoria a nuestro hermano y a la iglesia, quienes felicitamos de una manera muy especial por el triunfo y por el avance que Dios les ha permitido en estos 6 años de pastorado allí. Así que, en resumidas cuentas, la iglesia allí en Puerto Jordán, desde el 1992 hasta el año en curso, tiene unos 26 años de fundada. Desde allí se abrieron las iglesias de Panamá de Arauca,
se fortaleció y se restauró un campo blanco en la vereda Nápoles, donde hoy en día es la iglesia. Tiene su pastor, hay una congregación muy bonita con su templo. También se abrió la obra allí en Flor Amarillo. Dios nos permitió, con el trabajo también de la iglesia, iniciar una nueva obra en Flor Amarillo, este caserío que está cerca de Betolles, donde tenemos una hermosa iglesia que el Señor levantó allí. La pastorea nuestro hermano Edgar David Ángel, con su esposa, la hermana Claudia. También Dios nos permitió fortalecer el campo blanco en Filipinas. Allí también creció en número de almas. Luego se independiza como una iglesia nueva de la zona, y la pastorea actualmente nuestro hermano Carlos. También en Santo Domingo Dios nos permitió adquirir un nuevo lote, ya que había uno, pero nos permitió adquirir un nuevo lote en un sitio mejor y fortalecer ese grupito que había allí de unas 2 familias. Dios nos permitió seguir visitando, y con la ayuda de los líderes de la iglesia, en este caso nuestro hermano Jairo Duarte, que lideró la iglesia hasta este mes de septiembre del 2018. Allí tenemos un templo, una congregación muy bonita que el Señor en su misericordia levantó allí. Y también Dios nos ha permitido apoyar la obra del Señor desde este lugar en otros sitios. En el pastorado que Dios me permitió ejercer allí, bajo el presbiterio de nuestro hermano Rubén Acuña, se nos asignó la tarea de ayudar a levantar unas nuevas iglesias en Tame, donde desde allí de Puerto Jordán íbamos a ayudar a hacer este trabajo. Así que esta obra ha venido en crecimiento, en desarrollo, y nos gozamos mucho de ver cómo Dios hace las cosas. Tenemos algunos momentos de recuerdo. Tenemos las celebraciones, los matrimonios, los bautismos, grupos de hermanos de ese tiempo, grupo de jóvenes de ese tiempo, cuando yo por misericordia del Señor lideré los jóvenes. Un recuerdo muy bonito, sobre todo ver cuántas vidas perseveran en Cristo, muchas familias que perseveran en el Señor, y ver los nuevos hermanos, porque algunos antiguos salieron para otras ciudades, como para Bogotá, salieron para acá, para Arauca, para Tame, para Saravena, para muchas ciudades y departamentos de este país. Pero Dios siguió llenando ese vacío que iban dejando algunos que por alguna razón tenían que salir. Y hoy en día, como ya dije antes, se encuentra una iglesia muy bonita, pastoreada por nuestro hermano pastor Arnulfo Lozano y su familia. Y les animamos a que sigan adelante, que sigan trabajando duramente por amor al Señor, por amor a las almas. Y bueno, que no dejen de orar por quienes Dios ha venido levantando para servir como ministros en algunos otros lugares. En este caso, el primer pastor que Dios permitió levantarse de allí, de este grupo de hermanos de la iglesia de Puerto Jordán, mi persona, nuestro hermano Sadid, como ya hemos dicho, nuestro hermano Cristian. Y bueno, tenemos la bendición de estar sirviendo al Señor en el ministerio. Dios bendiga a los hermanos nuevos que están hoy dando la batalla, que están siendo de bendición, pero también quiero desearle Dios le bendiga a los hermanos antiguos de la iglesia, como nuestro hermano Eliezer y su esposa, nuestra hermana Fanny, nuestro hermano José Guerrero y su esposa, nuestra hermana Rubiela, nuestra hermana Mayra, hoy en día se congrega en Santo Domingo, la iglesia allí, nuestro hermano Arley, que hace algunos años llegó allí y Dios le ha permitido servir al Señor en ese lugar con su familia, nuestro hermano Alfredo Talero y su esposa, nuestra hermana Ludari. Bueno, hermanos que en ese tiempo estuvieron con nosotros allí
trabajando y hoy todavía perseveran y están allí en el lugar. Que Dios les bendiga, que sigan adelante. Y bueno, ahí les queremos como colocar la carga de siempre, la oración a favor nuestro, ya que en el día de hoy Dios nos permite ejercer una responsabilidad a nivel del departamento y pues hasta donde el Señor lo permita, queremos servir al Señor en esta responsabilidad con la ayuda de Dios y la oración de todo el pueblo del Señor. Adelante con el Señor, Dios les bendiga grandemente. Al meditar Dios